segunda parte, además de José Luis Cano y de Manuel, Francisco Flores, profesor de Economía y Empresa en la Universidad de La Laguna, y María Mora, que es experta en inteligencia artificial y es además la primera presidenta del Consejo de Buenas Prácticas de XDR Integración. Muy bien, pues muchas gracias. No habéis librado todavía de mí. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poco de, antes de que entre Fran, hablar un poco de los marcos de referencia. Claro, nosotros cuando elaboramos un modelo, no puede ser un modelo, bueno, pues nosotros podemos hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, pero tiene que ser algo útil y que de cierta forma no solo sea útil para las empresas, sino que sea también útil y que cumpla precisamente con los marcos de referencia principales que hay. En un principio nosotros empezamos haciendo ese basamiento precisamente en si veis ahí el logotipo del IR, del Integrated Reporting. Bueno, pues empezamos un poco en ese desarrollo, pero posteriormente el desarrollo nos ha ido guiando, como bien ha explicado José Luis en un gráfico, bueno, pues con los requerimientos propios de la Unión Europea, ahí lo veis, y son parecidos, aunque no son exactamente lo mismo. Hay que cumplir con una serie de principios fundamentales, ¿vale? Entonces se ve bien así en desarrollo en pantalla, pero bueno, por lo menos os lo pongo así. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales que habla de que la información sea estratégica, prospectiva, orientada a parte interesada, que sea significativa, que sea fiel, equilibrada, comprensible. Equilibrada quiere decir que diga lo positivo y lo negativo, no solo vamos a decir lo bonito, ¿no? Entonces, pues, simplemente pues, que sea completa pero concisa, no hace falta hacer informes que no se los lea nadie. Eso decía algún economista americano hace ya muchos años, cuando hacía esos informes que decía more page and read, más y más páginas sin leer, que no sirven para nada. Y se trata de hacer un informe que realmente dé información materialmente importante. Y los contenidos, pues claro, pues, son muy parecidos. Pero sin embargo, pues hay alguna diferencia en cuanto a política de diligencia de vida, modelo de negocio, principales riesgos, modelo de gestión, resultados e indicadores. De cierta forma, pues hay una correlación, con lo cual pues es un trabajo que nosotros ya llevamos avanzado. No es de algo, no es de este año, no es del año pasado, estamos hablando del año 2011 y previamente antes con el cuadro central de indicadores, mucho más lejos en el tiempo. Finalmente, en la ley, como veis, cuando hacemos el repaso, pues en la ley pues ya se transcribe esa directiva y ahí podéis ver en los cuadritos cómo con los TIC, pues con el modelo de AECA, modelo integrado el modelo de información financiera, pues cumplimos precisamente con todos esos requerimientos, con lo cual yo creo que en cierta forma se asegura que ustedes no tengan problemas en cuanto al cumplimiento de los requerimientos legales, tanto en lo que respecta a la cumplimentación como en lo que respecta a la verificación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a pasar la palabra a mi compañero Francisco Flores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, José Luis. Pues para mí también es un orgullo poder participar hoy en estas jornadas. Una de las labores que he ido cumpliendo AECA en estos años pues, ha sido poner en comunicación a grupos de trabajo muy multidisciplinarios, ¿no? Porque somos conscientes de que la formación empresarial se hace cada vez más compleja y que por tanto a la hora de abordarla pues, hacía falta contar con expertos, como en el caso de mi compañero Manuel, del ámbito de la auditoría, el asesoramiento empresarial, o como es el caso de María Mora, que me sucede en el turno de la palabra, que es una experta internacional en el ámbito de la tecnología. En el ámbito universitario, ya desde los primeros momentos, en la Universidad de Huelva y luego posteriormente la Universidad de La Laguna, hemos también colaborado facilitando un poco esa comunicación y esa transición entre los expertos en la empresa, en el cumplimiento normativo, y pues los expertos en tecnología, porque evidentemente, como vamos a ir discutiendo, a todos estos retos nuevos de información empresarial no se puede dar respuesta si no contamos con la última tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues el XBRL pues, ha jugado también en estos últimos años un papel muy importante. Lo que respecta a lo no financiero, pues a lo largo de las intervenciones anteriores hemos podido ver
que en efecto estamos ante una temática muy variada, en la que se tienen que poner de manifiesto cuestiones y tienen que jugar un papel importante expertos en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito ambiental, en el ámbito operativo de las empresas. Hay un fuerte contenido sectorial, ¿vale? Dependiendo de un poco en qué industria opera cada empresa, pues su estado no financiero, estado de información no financiera, va a tener también un contenido u otro, un contenido más desglosado en algunas partes y en otros menos. Y luego también hay una serie de cuestiones que afectan cada vez más a la opinión pública. Hoy estamos en un día muy señalado, el Día de la Mujer Trabajadora, y por tanto el tema de la desigualdad, el ir limando un poco esas desigualdades, es un tema que afecta a la vida pública, a la vida social en general y a las empresas particularmente, ¿no? Porque son actores destacados. Por tanto, en efecto, a la hora de agrupar esas dimensiones en el modelo, vamos a ver ahora en detalle, están esas 4 grandes áreas, que son la parte financiera, la parte ambiental, ¿no? Que traducimos como el tema del environment, incluso rota una F y una E de environment, la parte ambiental, la dimensión social, ¿vale? Donde vamos a ver, tiene muchísimo protagonismo ahí todo lo que es la relación con la mano de obra, con la plantilla, pero también con la cadena de valor, con proveedores, clientes y también con las comunidades locales, ¿vale? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. No olvidemos que al fin y al cabo de lo que se trata es de una crisis de confianza, ¿vale? Los primeros momentos de regulación contable, con la fundación de la SEC en Estados Unidos en los años 30, estuvo relacionado con el crack del 29, porque la gente invertía dinero en empresas y no tenían ni idea de cuál era la verdadera actividad. Eso fue el impulso de la regulación contable y de esa tradición que llevamos ya tantas décadas, que las empresas plantean todos los años un informe estandarizado, el regulador se encarga de marcar qué tiene que ir en ese informe, se encarga también de ser el depositario, ¿verdad? De actuar como repositorio público de esos informes, pues para garantizar la fe pública. En España, pues, por ejemplo, los registradores puede ser pues, el ejemplo más paradigmático de esa función, ¿no? Que viene ya de los años 30. ¿Qué ocurre? Pues con la crisis financiera de 2007-2009 pasa algo parecido. De nuevo estamos ante empresas que transmiten una información confusa de una dimensión que ya no es solo financiera, porque nos enfrentamos a otros retos, bueno, malestar social, crisis ambientales. Las empresas operan en latitudes muy distintas, con un ordenamiento jurídico muy distinto, a que dar respuesta a todo ello. Y por supuesto estamos en la era de Internet. O sea, lo que no tiene sentido es que con el móvil sepamos dónde vamos a almorzar, cuál es el siguiente vuelo que vamos a tomar, decisiones más o menos triviales del día a día. Tenemos un dispositivo móvil que nos compara información casi en tiempo real, información en la que solemos confiar con un grado de veracidad bastante alta, ¿no? Porque siempre están confirmadas por un tercero, por otro consumidor o por alguien más. Y en el ámbito de las decisiones empresariales, donde se está jugando pues, la cifra de negocios y el empleo de mucha gente, estamos en el siglo XIX. Con información pues, que se publica una vez al año, unos PDFs de 600 páginas que nadie es capaz de procesar para tomar decisiones en tiempo real, que es de lo que se trata, ¿vale? Por tanto, todas estas iniciativas van es un poco el signo de los tiempos. Es que esto ya no puede ser algo que afecta a la gran empresa, tiene que ser algo que va poco a poco trascendiendo a una empresa de un tamaño, por así decirlo, más mediano y con un impacto social todavía más importante, ¿no? De ahí un poco que en el modelo de ECA vamos a ver esas dos cuestiones. La dimensión, esas 4 dimensiones de las temáticas, ¿no? Y esa conexión con la tecnología. Y claro, estamos todos abrumados. Esta jornada comentábamos en el café que hemos tenido bastante suerte, hemos sido afortunados cogiendo la fecha porque la hemos celebrado justo después de que el ICAC se haya pronunciado, las consultas que acaba de emitir, nos acaba de comentar Manuel Rejón, al respecto de quién tiene que verificar esto, quién tiene que hacerlo y quién no, y ya tenemos pronto esos consejos de administración que tienen que firmar esos informes. Por lo tanto, entendemos que todas las empresas verificadoras están un poco abrumados con este tipo de cuestiones, y a eso pues lo único que puede hacer AECA es brindar todo el trabajo que lleva haciendo pues, desde hace por más de 15 años los primeros documentos, ¿no? Que formulaban cuestiones al respecto del Integrated Reporting. Hay otro tema importante que me gustaría comentar, que está relacionado con nuestro modelo, el tema de la convergencia europea, ¿vale? En la Unión Europea cada vez estamos más
metidos en ella en todos los ámbitos. Las empresas cada vez se están dedicando más al ámbito exportador. Tener una información empresarial acorde con los requisitos de Europa, pues también va a ayudar a esa convergencia y a que esas empresas pues tengan también mayores posibilidades de operar en esos otros mercados que siguen ofreciéndonos oportunidades, ¿no?, en nuestro sector exterior. Es un tema importante porque con todas las urgencias del cumplimiento normativo solemos ver todo este tema de la información no financiera como un coste, como un obstáculo que nos han puesto ahí, tenemos que superar. Y yo creo que es importante que tengamos también en cuenta el concepto del valor que transmite esa información. Es decir, con una empresa más transparente, pues nosotros vamos a conseguir una clientela más responsable, quizá más fiel, una cadena de valor menos cuestionable, unos proveedores, ¿verdad?, de mayor calidad, lo cual contribuirá también a que los productos y servicios que nosotros ofrecemos sean también de mayor calidad, sean mejor percibidos por el público. Reducimos el riesgo, ¿no?, de sufrir todo tipo de denuncias y todo tipo de costes legales en una sociedad que es cada vez más litigiosa, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que verlas también en ese sentido. Cuando estemos preparando el estado financiero, estamos contribuyendo de alguna manera también a que la empresa genere más valor en este contexto, ¿no? Al respecto del cumplimiento normativo, pues mis compañeros han abundado bastante en el tema. Bueno, simplemente comentar, en efecto, el modelo de AECA no es un modelo cerrado, es un modelo que está vivo, un modelo que ha demostrado su flexibilidad a lo largo de todos estos años en los que hemos ido haciendo, como nos comentaba José Luis Lizcano, esas sucesivas ampliaciones y mejoras. De alguna forma, optar por el modelo de AECA como Estado no financiero, como mejor manera de cumplir con el Estado no financiero, es ir de la mano de una entidad que va a estar al día continuamente de todas esas nuevas obligaciones e incluso de esos estándares voluntarios que luego marcan la pauta 3-4 años después de lo que va a ser cumplimiento de las normas. Por tanto, el modelo de AECA es un modelo para realizar el estado de información no financiera vivo, flexible y que pues, va a ir garantizando poco a poco que la empresa que decida o el auditor que decida utilizarlo pues va a ir cumpliendo no solamente con la norma y con sus sucesivas cambios y verificaciones, sino también pues, con esos otros estándares de vanguardia que estamos mencionando, como el TCFD, el GRI, el Integrated Reporting, los funcionamientos de las Naciones Unidas y otros estándares, ¿de acuerdo? Por lo cual es un modelo que ya desde hace más de 15 años, cuando se trataba de información voluntaria y de información de vanguardia, ya hemos ido manteniendo actualizado. Otra importante es el tema de la tecnología, que comentaba anteriormente. Es decir, el documento, el estado no financiero, tiene que ser un documento digital. Si que ya la propia ley nos dice que además de su depósito junto con las cuentas anuales hay una obligación de poner esto en la web durante 5 años, si no recuerdo mal, y prácticamente tiene que salir junto con la Junta. ¿Verdad? La Junta General de Accionistas, en junio, pues más o menos en ese mismo plazo, la empresa tiene que poner a disposición pública a través de la página web. Claro, el regulador estaba pensando a lo mejor en la empresa cotizada, en las circulares de CNMV, donde ya existe una tradición bastante dilatada de publicar los estados financieros, publicar todo tipo de informes. Estamos hablando ahora de un sector de empresas donde pues, publicar información corporativa en la página web pues tampoco es una tradición que esté muy asentada. Eso implica pues, también una serie de cuestiones de seguridad, seguridad informática y tal, que habrá que considerar en su momento. En ese sentido, AECA también ha pensado en esa dimensión y por eso mi compañera María Mora posteriormente va a incidir en la plataforma, es decir, en que AECA dispone de un repositorio, ¿vale? Y las empresas que así lo deseen pues lo podrán utilizar para elaborar el estado no financiero y luego descargarlo y darle el curso que estime oportuno, pero también como repositorio para dejarlo publicado allí. Por tanto, AECA también ha pensado en esa dimensión de ayudar a las empresas en esa etapa de la publicación digital de ese informe, ¿no? Pasando ya a lo que es el modelo en sí, pues hemos ido recorriendo, compañeros, todos esos nuevos requisitos muy pormenorizados, divididos en todas esas dimensiones. Entonces hemos querido aportar un poco de estructura, ¿no? Una de las cuestiones clave del modelo de AECA es que en todo este mare magnum de requisitos de información cuantitativa y cualitativa, que Manuel nos ha ido un poco
transcribiendo la norma y hemos ido tomando conciencia de su mano de que había requisitos a los que había que dar respuesta con un texto, con una narración, indicadores cualitativos. Y de inmediato, pues, insertado ahí un indicador que es cuantitativo, una provisión contable, ¿no? Un ejemplo de los que ha sacado a colación hoy. En el modelo de AECA hemos querido aportar estructura y coherencia a todo ese mare magnum de requisitos. Y por tanto, está de alguna manera agrupada en un primer momento la información cualitativa, todo aquello que tiene que responderse mediante una narración, mediante un texto, ¿vale? Y en el tercer bloque, los famosos Key Performance Indicators, los famosos KPI, indicadores cuantitativos que en distintas referencias normativas se especifica que para reportar de verdad, para dar de verdad, rendir cuentas de verdad sobre estas dimensiones, pues la empresa tiene que aportar números, ¿vale? La empresa tiene que aportar números. Por eso quizá el informe de gestión ha sido el vehículo más adecuado. Teníamos ahí un vehículo, ¿verdad? Un documento que pasaba por los canales oficiales, que era firmado por el Consejo de Administración, que pasaba por la Junta General de Accionistas en un punto de orden del día y cuya estructura estaba un poco difusa en el ordenamiento. Por lo tanto, ha sido también afortunado que el informe de gestión estuviera ahí en el ordenamiento jurídico para servirnos de vehículo e introducir ahí la información no financiera, el estado no financiero. Estamos observando prácticas de algunas grandes empresas que cumplen ya con el Real Decreto del año pasado. Hay alguna gran empresa, pueden ustedes consultar esos informes, hace una escasa semana han empezado a publicar en la web de CNMV, que incluso comienzan su informe de gestión como estado no financiero, porque evidentemente como el estado no financiero tiene que empezar describiendo el modelo de negocio y otra serie de cuestiones, hay empresas que ya toman el estado no financiero para vertebrar todo su informe de gestión, no ya como un pequeño apartado o como una dirección hacia otro documento, sino como elemento vertebrador de lo que antes era más bien difuso y teníamos una gran variedad de informes de gestión de compañías, unos muy extensos y otros extremadamente breves, ¿no? Muy poco informativos. ¿El modelo de AECA que tenemos? Pues en el primer bloque hablamos del modelo de negocio. Hemos aglutinado en 10 apartados cualitativos todo lo que tiene que ver con ese bloque. En un segundo bloque, también cualitativo, hablamos de la diligencia debida y de los principales riesgos, ¿vale? Y ya por último, en el tercer bloque, es donde vienen las cifras, es donde vienen los números. Y ahí es donde AECA dispone de una experiencia muy dilatada en diálogo continuo con los reguladores, con las compañías, para definir muy bien esos indicadores, con el rigor propio de los indicadores del ámbito de la información financiera. Es decir, dejar muy clara la unidad de medida, dejar muy claro a qué perímetro de entidades se refiere cada indicador, porque ahora veremos que no tiene que ser exactamente homogéneo en todos los indicadores. En definitiva, que esos números, esos indicadores, se puedan elaborar de la manera más sencilla posible, con información, quizá en muchos casos que ya se encuentran en otros documentos de la compañía, algunos de ellos incluso públicos, ¿vale? Como los estados financieros, ¿vale? Y cuya trazabilidad sea también relativamente sencilla, que en la labor de verificación, la labor exacto, sí, no podemos todavía hablar de auditoría, pero de verificación de esos informes, pues existan incluso, y estamos pensando en términos de pruebas sustantivas concretas o pruebas de concordancia concretas con otros documentos ya verificados de los que disponga la empresa, ¿vale? Vamos a pasar, y aquí también mi compañero Manuel, que ha estado también muy implicado en la arquitectura de todos los documentos, que puede intervenir cuando lo estime oportuno, ¿vale? Pues vamos a hacer un recorrido un poco por el modelo, pero para que vean ese árbol, estamos hablando de 10 cualitativos para modelo de negocio, estamos hablando de 7 apartados cualitativos, 7 bloques cualitativos para lo que es la diligencia debida, 4 dedicados al ámbito del riesgo. Hablaremos también muy brevemente del concepto de KRI o Key Risk Indicator, que es mucho menos conocido que el indicador de gestión, y hablaremos por último de los indicadores referidos al rendimiento, que, como hemos recorrido en toda esa trayectoria histórica de la ponencia de AECA, era el núcleo básico y donde nosotros teníamos una expertise más dilatada en esos indicadores cuantitativos que pensamos que son el núcleo, y lo que va a permitir luego posteriormente pues hacer un análisis, porque estamos pensando también ya en que esta información va a ser analizada y va a ser utilizada en distintos propósitos, con lo cual ese elemento cuantitativo quizá el que más tiempo de exposición nos va a consumir, ¿vale? En lo que respecta
al modelo de negocio, pues bueno, podemos introducir los indicadores. Aquí tenemos en el bloque de los 10, vamos a hablar de los primeros 4 indicadores del modelo de negocio. En ese modelo de negocio se describe la organización, ¿vale? Damos detalles sobre la organización, la estructura, la actividad, las dimensiones, la información que cada compañía pues tiene perfectamente estructurada, ¿no? Muchos de estos informes de gestión, informes anuales, incluso memoria de sostenibilidad, pues se habla de la empresa, de a qué se dedica, de dónde están sus principales sedes administrativas, dónde están las principales sedes funcionales, ¿vale? La posición que la empresa ocupa en la cadena de valor, concepto cadena de valor y dónde nos situamos nosotros respecto de nuestros clientes proveedores va a ser esencial, lo hemos comentado también antes. En el segundo indicador hablamos del entorno. A ver, todos nos acordamos de nuestra clase de dirección estratégica, ¿verdad?, en la que se nos hablaba del análisis STEP, de la dimensión social, tecnológica, política, ¿verdad? Las 5 fuerzas de Porter, quiénes son mis competidores actuales, mis competidores potenciales, ¿no? Es una descripción un poco del entorno general y del entorno específico de la empresa, más típica a lo mejor de esa estrategia que algunas compañías, algunas grandes compañías tienen en su web corporativa. Pues ahora nos invitan a que lo situemos aquí. Queremos saber dónde está la empresa en su cadena de valor, dónde está la empresa respecto de pues esas 5 fuerzas de Porter que decíamos, los clientes, los proveedores, los competidores, ¿no?, que es la información más sensible, y a qué tipo de entornos políticos, sociales, tecnológicos, legales se enfrenta la empresa en todas sus ubicaciones, ¿no? No es lo mismo una empresa que está únicamente radicada en España que una empresa pues, que opera pues, en varios lugares con distintos ordenamientos jurídicos, distintas monedas. Nada nuevo en realidad para las empresas, ¿vale? Aquí tenemos un contenedor donde una narración lo más coherente y concisa posible, porque aquí hablamos también de que en muchos de estos entornos se hablaba de concisión, informe como lo que está en el CNMV, 600 páginas, un PDF, resulta imposible de procesar para cualquier analista que quiera hacer algún uso eficiente de esa información, con el coste que conlleva, ¿no? Por tanto, hablamos de una narración, entendemos que concisa, y en un momento dado, pues si hay que hacer referencia a información que esté más extendida en otros informes, pues eso también se puede realizar, ¿no? En cuanto a los desafíos y la incertidumbre, pues aquí tenemos esos elementos de prospectiva, ¿no? Queremos ver un poco, como ya se ha dicho siempre en la tradición del informe de gestión, pues cómo ve la empresa el futuro inmediato, algunos planes, algunas cuestiones que tengan que ver con, pues eso, con los recursos que va a utilizar la compañía y con pues, cómo ve el devenir de las tendencias que le afectan a ella, ¿no? En tanto en el indicador de arriba teníamos más bien información pues, de carácter general, incluso tendencias macro que nos pueden afectar, pues aquí ya en el indicador tercero hablamos de cuestiones que tienen más que ver con las compañías. Y en concreto en el indicador número 4, tenemos aquí en el indicador número 4 del modelo de gestión, ya se hace referencia a cuestiones sectoriales, que como sabemos, claro, al ser el estado de información no financiera, ahondar mucho más en la operativa de cada empresa, pues las cuestiones sectoriales tienen que dejar una huella evidente en esta parte. Por lo cual estamos hablando de narraciones concisas, ¿vale? Tenemos entonces, en ese modelo de negocio, podemos hablar también, porque tampoco vamos a hacer un análisis muy exhaustivo, de los aspectos que tienen que ver con la diligencia de vida, ¿vale? El concepto de diligencia de vida, en muchos casos, se puede solventar haciendo referencia a normas que cumplimos. Oye, pues, si yo soy una empresa que está en el ámbito industrial y tengo que reportar a la Consejería de Medio Ambiente de mi comunidad autónoma unos datos de emisiones, pues oye, claro, la diligencia de vida en ese sentido en mi compañía no es más que poner de manifiesto que yo cumplo con las normas que me afectan y que de hecho en el transcurso del ejercicio económico pues no he tenido ningún tipo de sanción ni amonestación de ningún tipo en esa dimensión concreta. Con lo cual esto de la diligencia de vida, que a veces es un concepto no muy bien a lo mejor traducido al castellano de todas estas directivas, pues no es nada nuevo que no hagan las empresas regularmente. En muchos casos se trata simplemente de eso, de verificar, ¿no? Realizar ahí enunciar ahí pues, que cumplimos con una norma que nos afecta, lo hacemos escrupulosamente y ya está. En lo que respecta, por ejemplo, sobre todo siendo la fecha que soy, al tema de la política de diversidad, pues evidentemente la empresa tendrá que dar fe
de que cumplen la normativa vigente a estos efectos. Es una normativa que está en constante evolución. Sabíamos estos días que el gobierno planteaba pues obligar a las empresas, si no recuerdo mal, de más de 50 trabajadores. Estamos, como ven, en una ampliación sin precedentes, ¿verdad?, de los requisitos para las empresas, pues unos planes de igualdad, unas auditorías salariales para verificar que las empresas cumplen escrupulosamente con los principios de la diversidad, con los principios de la igualdad de género, ¿vale? Entonces toda esta información nos va a ayudar a cumplir, o sea, realizar otros cumplimientos, nos va a ayudar a cumplir esto, a cumplimentar estos apartados. Primero el cumplimiento normativo y luego todo aquello que la empresa vaya más allá de lo que le pide la norma, pues también tiene cabida en ese tipo de apartados, ¿no?, en lo que tiene que ver con la diligencia debida, en materia ambiental, en materia de suministro, ¿vale?, cómo nosotros gestionamos nuestras compras responsablemente, que hay muchas empresas que ya tienen una tradición de compra responsable y que no tienen una lista de proveedores, no compran sus insumos a cualquier empresa que se los ofrezca, sino que hay un proceso, ¿verdad?, en esas cadenas de valor, hay un proceso de diálogo y ahí a veces ya de manera creciente pues está presente este tipo de requisitos que exceden de lo típico de la calidad del producto, el plazo y las condiciones de la entrega y las cuestiones de los seguros. No, estamos queriendo saber con quién estamos completando nuestra cadena de valor, a quién le compramos. Por tanto, ahí, si nosotros tenemos en marcha esos procesos, pues tenemos también aquí que ponerlo en valor. Si en muchas ocasiones se va a tratar de poner en valor y poner en el escaparate de manera estructurada y comparable cosas buenas que hemos estado haciendo como empresas, que las empresas tampoco son tan malas, sino que las empresas, debido a requisitos legales específicos, territoriales, sectoriales, o debido a que han querido mantener una buena relación con sus grupos de interés y con la opinión pública y tener una reputación adecuada, llevan haciendo muchísimas iniciativas en pro de la sociedad, y ahora tenemos un vehículo donde eso se pone de manifiesto de manera estructurada y que va a seguir un camino oficial, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos un poco el concepto de lo que es la diligencia debida. En lo que respecta al ámbito de los riesgos, pues aquí tenemos cuatro indicadores, como veíamos en ese mapa general. En esos 4 indicadores, lo que vemos más bien es un proceso que, sobre todo en el ámbito del sector financiero, donde quizá donde más detalle se ha sido creativo, ¿verdad?, a la hora de generar categorías de riesgo operativo y todo ese tema de Basilea II, Basilea III, ¿no? Digamos que el modelo hereda un poquito de esa tradición de gestión de riesgos, y los indicadores cualitativos todavía, ¿no?, estamos hablando todavía de narración, pues ya sigue ese ciclo. Primero identifico una serie de riesgos a los que estoy sometido, ¿vale? Aquí todos tenemos en el subconsciente parpadeando la luz de la materialidad. Oye, ¿yo tengo que hacer todo esto? Pues, a ver, como en todo proceso, como en la información financiera, ¿esto es material para mí o no es material para mí? Lo que pasa es que no tenemos una norma técnica de auditoría que nos dé su bendición, que diga, oye, pues esta es su tabla de materialidad por sector, por tamaño, sino que estamos en un momento más embrionario todavía. Es decir, pues oye, dentro de la actividad de mi empresa, lo que yo considero desde el punto de vista, pasado ese filtro de la materialidad, que es un riesgo, es esto. Son estas cuestiones que me pueden afectar a mí. Los tengo identificados, pero los identifico y a continuación los evalúo. Y los tengo que evaluar, hay que decir qué metodología estoy siguiendo para evaluarlos, ¿no? El referente del sector financiero, pues hay metodologías específicas que el regulador, Banco España o Banco Europeo, nos dice exactamente cómo tengo que evaluar el riesgo de liquidez, el riesgo de las divisas, el riesgo operativo, los cortes eléctricos y las tormentas. Fantástico. Pues en mi empresa, en mi sector, tendré que ir a buscar qué metodologías hay para evaluar los riesgos de manera más fiable posible, para que yo pueda realizar esa evaluación de manera coherente a lo largo de varios ejercicios, ¿no? Una vez que tengo evaluado los riesgos, ahora tengo que pensar en mitigarlos. ¿Cómo mitigo los riesgos? Pues se mitigan los riesgos con acciones preventivas y luego, por supuesto, con el ámbito del seguro. Tengo contratado unas pólizas de seguro que hasta tal cobertura, estos riesgos que he identificado, he evaluado y en cierta medida hasta he cuantificado, ¿verdad?, pues los tengo
los tengo cubiertos hasta estos límites, porque he previsto que no se produzcan y voy a tratar de todo lo posible que no se produzcan, y en caso de que se produzcan y que se manifieste una pérdida, pues tengo unos ciertos contratos de seguro que me van a proteger, ¿vale? En esa búsqueda de riesgo, bueno, la directiva, la normativa, también quiere que seamos un poco optimistas y que veamos posibilidades de que haya oportunidades. ¿Vale? Eso también es un mantra que desde la crisis se nos ha repetido mucho. Toda crisis, ¿no?, es una oportunidad, todo reto, todo riesgo implica una parte positiva. He identificado un riesgo, pero a lo mejor he identificado también una oportunidad de negocio. Cuando vamos leyendo el modelo aquí, a mí me surge la duda de hasta qué punto va a haber empresas que van a querer contar su fórmula de la Coca-Cola, porque claro, cuidado, la transparencia está muy bien, vamos a cumplir, vamos a satisfacer las necesidades de muchos grupos de interés, pero ¿qué pasa si yo detecto una oportunidad a 3 años vista? Porque mis competidores van a ser ávidos lectores, ¿verdad?, de mi estado de información no financiera y se van a posicionar antes que yo. Claro, que la normativa e incluso los estándares de calidad como el IR y otros ya consideran esa posibilidad. Yo no voy a reportar aquello que va a dañar mi posición competitiva, ¿vale? Y por tanto, como ya veremos luego en la plataforma, igual que a veces no vamos a complementar un apartado o no vamos a ser demasiado explícitos en un apartado porque no sea aplicable a nuestro sector, a nuestra empresa, a nuestras cuestiones de tamaño, lo cual no quita que lo tenemos que justificar, lo tenemos que decir, pues este indicador no resulta relevante en estos momentos para mi empresa. O bien estoy en una etapa inicial, estoy valorando metodologías para evaluar los riesgos, ¿vale? Y aquello de el estado está, pero ¿cómo está?, que nos decía Manuel, ¿no? Oye, pues estamos dando cumplimiento, estamos siendo serios, porque es cierto que muchos indicadores revelamos cosas que teníamos ahí y que ahora las ponemos al público, las teníamos en la empresa. En otras ocasiones, pues tendremos que plantearnos procesos, tenemos que plantearnos dinámicas dentro de la empresa cuya punta de flecha sea este indicador, porque a lo mejor de puertas para adentro en casa no teníamos determinadas políticas o no teníamos determinados procesos. Por tanto, si yo no tengo un proceso o no tengo un departamento o no tengo una política definida en determinada dimensión, pues tendré que decir, pues, oiga, es muy pronto para mí, en ese indicador diré, pues es muy pronto para mí para decidirme por una metodología de evaluación de riesgos, pero estoy valorando estas metodologías para estos riesgos que he identificado, ¿vale? Lo cual el modelo permite que cada empresa, dependiendo del estado de madurez en el que esté respecto de la información no financiera, pues se pueda posicionar y pueda un poco contar ahí su historia, ¿no?, que es uno de los mantras también que nos repiten, que de lo que se trata con todos estos informes es que el público lea estos informes y la empresa cuente su historia y se identifique, ¿no?, la tenemos perfectamente identificada. Pasamos ya a ver también algunos indicadores en materia ya de indicadores que tienen que ver con la parte cuantitativa, ¿vale? Con la parte cuantitativa. Por ejemplo, tenemos aquí algunos indicadores que tienen que ver, ¿vale?, con el medio ambiente, ¿vale? El consumo de energía es uno de los elementos que más une a todas las empresas, sean del ámbito que sean, ¿no? Porque determinados indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, pues emisiones vinculadas a vehículos, ¿vale? Pues a lo mejor en el sector industrial son indicadores que resultan más pertinentes. Pero, por ejemplo, el consumo de energía, pues es un elemento que, bueno, pues de la propia facturación de la energía tenemos un poco cuáles son las fuentes de las que se nutre ese suministro de energía que recibimos como empresa, qué porción hay de energía renovable o no renovable, y si nosotros, de puertas para dentro de la empresa, estamos consiguiendo ser cada vez más eficientes en el ámbito del consumo energético. Este tema del consumo energético, además, igual que el tema que tiene que ver con las emisiones, es uno de los indicadores que es más citado en referencia a la relación entre la información financiera y la no financiera. ¿Por qué? Porque si yo hago el seguimiento de una empresa y veo que esa empresa cada vez vende más, pero es a costa de emitir más dióxido de carbono o es a costa de un mayor consumo energético, ahí estamos viendo que la empresa no es sostenible en todas esas dimensiones financiera y no financiera. De lo que se trata es, cuando ya te pasen los años y pongamos
de suficientes estados no financieros de muchas empresas, se trata de constatar ese divorcio, ¿verdad?, entre el rendimiento financiero y los consumos y los daños ambientales. Que seamos capaces de trazar un gráfico tan sencillo como el de las rentas de la empresa, cualquier otra variable significativa del rendimiento de la empresa, y los daños ambientales, que vemos que divergen en el tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores es relativamente sencillo, nada de aquí es sencillo, pero quizás sea un indicador del ámbito ambiental que es más conocido, ¿vale?, y del que disponemos de una información documental, porque los propios suministradores de energía pues, nos lo pueden facilitar, ¿no? Aquí tenemos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Más indicadores. Aquí tenemos indicadores financieros. Los indicadores financieros merecen una mención específica. Su presencia en el estado de información no financiera que propone AECA. Y en principio hay dos justificaciones un poco para ello. En primer lugar, porque la propia normativa, cuando va desglosando información de tipo no financiera, sin querer hacer referencia a cifras clásicas contables, como las dotaciones a provisiones, ¿no?, ambientales de otro tipo. En segundo lugar, porque hay indicadores financieros en el modelo de AECA que están un poco olvidados en la tradición financiera. Yo querría poner en valor, por ejemplo, el del valor añadido, ¿vale? El valor añadido es un indicador que ya no suele figurar en los modelos oficiales del depósito mercantil, tampoco las circulares de CNMV de barras cotizadas suelen incidir mucho, ¿verdad?, en esa línea que hacemos en la cuenta de resultados, donde diferenciamos lo que vendemos de lo que compramos fuera. Y es un indicador importante, porque nos va a dar un poco la base del reparto que luego la empresa va a realizar con sus principales grupos de interés. Digamos que del valor añadido hacia abajo nos vamos a encontrar en una cuenta de resultados cualquiera los principales grupos de interés. Nos vamos a encontrar a la banca con los intereses, nos vamos a encontrar los salarios de los empleados, ¿vale? Nos vamos a encontrar esas relaciones que ya no van por factura. Es un poco la tradición de pensar en facturas emitidas menos facturas recibidas, y sobre todo nos aporta la idea de que también estamos contribuyendo con el estado no financiero a un tema importante, y es la agregación de información. Con el valor añadido tenemos el PIB, el valor añadido de la empresa, el sumatorio tenemos el PIB. Pues es que uno de los objetivos de que dispongamos de información no financiera de las empresas es que el sector público, primero con ese consejo, ¿verdad?, de responsabilidad social, y luego pues me imagino que por supuesto el registro también hará su explotación estadística en su momento, pues así lo esperamos, ¿no?, de toda esta información nueva que se va generando, va a permitir construir agregados pues a nivel territorial, a nivel del país, con el que luego se tienen que hacer las políticas públicas. ¿Cómo sabemos cómo estamos si no medimos, ¿vale? Pues también cuando estamos realizando esta labor estamos contribuyendo a esos agregados. Por tanto, el valor añadido es interesante porque era una cifra que estaba un poco olvidada, la rescatamos de nuevo. Una cifra con evidente contenido financiero, pero evidente contenido no financiero. En lo que respecta luego, por ejemplo, a otros indicadores que aparecen un poquito más abajo aquí en la tabla, querría hacer referencia, por ejemplo, a la contribución a la administración pública, ¿vale? Es decir, en algunos artículos de prensa se ve por ahí la poca presión fiscal que soportan algunas empresas, ¿verdad? Porque, bueno, el impuesto a sociedades, claro, artículos escritos por según quién y cómo. Este otro indicador, nosotros tenemos aquí, por supuesto, el impuesto sobre beneficios, como me decía nuestro compañero, pagado, ¿vale? Con lo cual, aquí estamos completando la información que viene tradicionalmente en la cuenta de resultados con un indicador que no sigue el principio de devengo, sino el principio de caja. ¿Vale? Eso ya hemos hecho nuestros pinitos desde que se nos obliga a hacer el estado, ¿verdad?, el estado de flujo de efectivo. Tenemos que pensar un poco más, cada vez más también, balanceando el principio de devengo, el principio de caja. El concepto de impuestos de beneficio pagado. Y la contribución económica a la administración pública, claro, pero si es que, ¿y qué ocurre con los tributos que se pagan, que se liquidan a nivel local, a nivel autonómico? Algunos que tienen que ver con cuestiones sectoriales, todo eso es contribución económica, ¿verdad?, desde la empresa a distintas administraciones públicas, con lo cual eso nos ayuda un poco a ir viendo cuál es la verdadera presión fiscal que soportan las empresas y cómo con su actividad contribuyen a los fondos públicos, ¿no?
Otro tema importante tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo, que también salimos fatal en las noticias cada vez que se habla de la poca inversión en estos temas que se realizan en España, sobre todo, básicamente, porque la que realiza el sector público está medida de aquella manera. Yo vengo del sector público, sé cómo se miden un poquito esos indicadores a nivel universidad, centros de investigación. Esa inversión en I+D del sector público se mide porque la contabilidad de gestión de las universidades públicas tampoco es un RP, precisamente, ¿vale? Y por otro lado, porque hay mucha inversión en investigación y desarrollo que realizan las empresas oculta, ¿vale? Entonces, a lo mejor se trata de que esa inversión en investigación y desarrollo aflore de manera adecuada con ese indicador. Como ven, son indicadores que proceden de los estados financieros. Algunos están o se pueden extraer directamente con una sencilla operación matemática de los estados financieros que ya tiene la empresa publicados y auditados, ¿vale?, que vienen acompañando esto. En otros casos se trata de información que procede, pues, del mayor. Hay que agregarla ad hoc para poder cumplimentar pues, estos indicadores, ¿no? Si la empresa tiene desglosados estos indicadores. En referencia a otros indicadores, ¿vale?, podemos comentar, por ejemplo, aquí los indicadores sociales. En los indicadores sociales vamos a identificar a distintos colectivos. Cuando hablamos de sociedad, en el contexto del estado no financiero, identificamos a distintos grupos de interés, ¿vale?, que es un tema también muy fuerte dentro del ámbito de la información no financiera. El primerísimo, empleados, que además, como recordamos, es la primera partida que aparece después del valor añadido, el primer reparto de data, el empleado, ¿vale? Y al empleado le interesa, ¿qué le interesa al empleado? Le interesa su remuneración, pero le interesa también el ámbito de la diversidad, ¿vale? Como la empresa en su plantilla, en su conjunto, y también para dar fe de si existe o no existe ese techo de cristal, ¿verdad?, del que se habla tanto, también en lo que es el nivel de alta dirección, a ver cómo está la empresa en términos de igualdad de género en su plantilla, en su conjunto y en esos puestos clave de la alta dirección, a ver cómo la empresa ha sabido integrar a las personas que tienen reconocida alguna discapacidad, ¿vale?, a ver cómo la empresa crea empleo. Son indicadores a nivel empresa muy importantes que tienen que ver con ese colectivo, ¿vale? La estabilidad laboral, que las empresas tengan su plantilla cubierta por convenio en alguna porción significativa. Luego también, dentro del ámbito de los indicadores sociales, además de los empleados, encontramos de nuevo a la tan traída y llevada cadena de valor. Encontramos a los clientes, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver son los incidentes, ¿vale?, los incidentes, el número de incidentes que hemos podido tener al no cumplir, pues, lo comprometido con los clientes en los contratos, o bien normativa que fuera de obligado cumplimiento en esa relación con nuestros clientes, ¿vale? No hemos cumplido, el cliente nos demanda, pues porque no hemos cumplido el contrato o porque no hemos sido respetuosos con una norma que era de aplicación. Pues ahí tenemos un indicador donde podemos recoger la relación con los clientes y también con los proveedores, ¿vale? Nos obliga la normativa europea a introducir un indicador cuya aplicación, pues, prevemos que no será muy abundante, será más bien escasa, que es, pues, detectar, identificar a esos proveedores que vienen, pues, de zonas donde se realizan extracciones de mineral. Son zonas de conflicto bélico, han surgido varias, ¿no? Pero bueno, es un indicador de menos general aceptación. Hablamos también del pago a proveedores, pago medio a proveedores. Sabemos que ha sido un tema muy importante en el ámbito de la crisis, todo el tema de la morosidad. Y por último tenemos aquí un bloque que ya tiene que ver no con mis empleados o mi cadena de valor, sino más allá. Otros grupos de interés que se encuentran más allá en la relación de la empresa con el público. Y son, pues, el respeto a los derechos humanos, ¿vale?, que nuestro personal, si lo consideramos necesario, pues tenga una formación adecuada, un número sustancial de horas de formación en estos aspectos, y también lo que tiene que ver con corrupción y soborno. Están incluidos aquí en el ámbito de la dimensión social y volverán a aparecer luego en el ámbito del gobierno corporativo, porque desgraciadamente este tipo de sucesos pueden acontecer a cualquier nivel en la organización, ¿no?, con cualquier miembro del personal de la alta dirección, o bien
implicar incluso, como hemos visto lamentablemente en algunos casos, a miembros del Consejo de Administración, de ahí que venga un poco reiterado. Pasa como con los indicadores de diversidad, queremos ver la diversidad en toda la plantilla, la diversidad de género en el ámbito de la alta dirección, estos dos primeros están en la pata social, y luego volvemos a ver indicadores de diversidad, de igualdad de género, restringidos al Consejo de Administración, que tiene un apartado propio, ¿vale? Ahí tenemos ya la pata, la dimensión referida al gobierno corporativo. Queremos ver los consejeros, queremos ver cuántas veces se reúnen, queremos conocer cuál es su remuneración total, ¿vale? Hay una información que ya las cotizadas vienen durante bastantes años preparando esos informes de gobierno corporativo muy exhaustivos, donde se da fe de todo el funcionamiento del Consejo de Administración. Aquí vamos a una información cuantitativa muy resumida. Queremos hacernos una idea, para tener un panorama de cómo está estructurado ese Consejo de Administración, cuántas personas hay en él, cuántas veces se reúne al año, queremos el total de su remuneración y un poco funcionamiento de algunas comisiones que son claves, como las comisiones de nombramiento, por ejemplo. Y también queremos conocer, como mencionaba anteriormente, pues lo referido a la remuneración y a la diversidad de género, con lo cual con este indicador de diversidad de género del Consejo y los anteriores que hemos mencionado en la dimensión social, pues ya tendremos una materia prima muy interesante para esas auditorías que nos va a pedir pasado mañana el regulador a nivel de empresa, conocer pues, cómo la empresa se encuentra en ese indicador, ¿vale? Este ha sido un poco el panorama de los indicadores. En la página web que vamos a ofrecer al final tienen información completísima sobre todos ellos. No hemos pretendido tampoco hacer un análisis exhaustivo. Más que nada me gustaría volver, antes de lanzar alguna reflexión final y dar paso a mi compañera, un poco que vieran cómo es el paraguas, que vieran cuál ha sido el esfuerzo que hemos realizado para dividir en una primera fase cualitativa, una segunda fase cualitativa, una tercera ya cuantitativa, y esa tercera cuantitativa a su vez dividida en esas 4 dimensiones que son la financiera, que no hemos querido dejar fuera. Si vamos a hacer información que aspira a ser, ¿verdad?, que tenemos ese cumplimiento con el informe integrado y con otros marcos internacionales, pues la información financiera se tendrá que relacionar, ¿vale? Tendrá que vestirse para la ocasión con ese tipo de significados que hemos comentado en la dimensión financiera, y esas otras 3 dimensiones de la información no financiera, que son la ambiental, la social y la información referida al gobierno corporativo. Es un poco el panorama. Ya digo, van a tener en línea, por supuesto, descripción completa, y también, por supuesto, a través de la plataforma, lo que hemos comentado, el estado de información no financiera tiene una vocación digital desde el primer minuto. Tenemos que prepararlo para publicarlo en Internet de manera estructurada, para que sea comparable la misma empresa, distintos ejercicios y con otras compañías, ¿vale? Eso es lo que el público, el regulador y cada vez más colectivos están esperando, que nuestro producto, el producto de nuestro reporte, pues tenga esas características, una de ellas en la digital. Por tanto, como estoy segurísimo de que todos ustedes van a entrar en la plataforma de AECA para editar su primer estado de información financiera, no me cabe ni la más mínima duda al respecto, dentro de la plataforma, que María nos va a mostrar ahora por dentro, también van a tener a cada paso que den información detallada sobre cada indicador, qué se espera en cada uno de esos apartados, cuando es un indicador cuantitativo, cuál es la unidad de medida, ¿verdad?, cómo se tiene que reportar, de manera que la plataforma nos va a ir ayudando poco a poco a ir cumpliendo con lo que se espera de cada indicador, ¿vale? En definitiva, yo por lanzar unas reflexiones un poco generales sobre lo que he comentado, en muchos casos, muchas dimensiones de la información financiera, se trata de contar al público con calidad cosas positivas que hemos estado haciendo desde las empresas, prácticas adecuadas, muchas veces porque hay un interés mutuo, o sea, el interés de la empresa y de la sociedad no tiene por qué estar contrapuesto. Cuando yo cuido del medio ambiente soy más eficiente y ahorro costes, ¿vale? Cuando yo le doy un curso adecuado a un residuo, lo transformo en un nuevo insumo para mis procesos productivos, estoy haciendo algo bueno por el planeta. Cuando tengo equipos más diversos culturalmente, desde el género, desde la edad,
la literatura nos dice que un equipo de trabajo y un equipo directivo más diverso es más productivo. La literatura académica nos está diciendo eso hace 30 años. Por tanto, estamos haciendo cosas muy positivas pues por nuestro propio interés como empresas, y ahora de lo que se trata en muchas ocasiones será de ponerlo en valor, de que la sociedad lo sepa, de que los reguladores sepan realmente por dónde tienen que ir las políticas. Y por otro lado, en algunos casos concretos, pues el verme obligado a reportar información me va a ayudar a ser mejor. Pues porque es posible, muy posible, que nuestra empresa no se haya planteado alguna dimensión. Y es el momento, como tenemos que estar en el escaparate, es el momento de vestirnos para la ocasión y de pensar pues, cuáles son, de puerta hacia adentro, o desde fuera hacia adentro, cuáles son los procesos más adecuados, cuáles son las estructuras de mi empresa, cuál es el flujo documental, cuáles son las aplicaciones informáticas que yo tengo que utilizar para dar respuestas a demandas que me piden desde fuera. Con lo cual, no he querido poner una punta de flecha en el dibujito por esa misma razón, pues porque en algunos casos la información no financiera ya está a nuestra disposición, se trata de darle forma, y en otros casos se trata de que vayamos culminando y sufriendo poco a poco la presión de ese indicador que nos piden que reportemos y que nos invita a ser una empresa mejor hacia adentro. Por tanto, un poco por recapitular y para dar paso ya a mis compañeros, comentarles, el modelo de AECA no ha nacido hoy, no es un recién nacido, es mayor de edad y tiene un desarrollo de un diálogo continuo, liderado por AECA, con reguladores, compañías, a nivel nacional, a nivel internacional, con representantes de los principales colectivos a los que va dirigida la información no financiera, ¿vale? Para recoger todas esas sensibilidades. Esos indicadores que vemos ahí han pasado un proceso pues, bastante riguroso de feedback de todos esos colectivos, aparte de que han sufrido pues, toda la revisión tecnológica que ahora permite pues, que puedan ser una solución para este reto que tenemos. Y por tanto, además, AECA está conectada a esa realidad internacional, a esos foros internacionales, es muy consciente porque sus propios miembros, sus propios asociados, así se lo transmiten, pues de la realidad de la economía española y de las empresas españolas. Una realidad que AECA vive pues, todos los días, porque AECA pues, se compone ¿no? de esos asociados, por tanto los conocemos de primera mano, y el modelo está pensado también para esa realidad empresarial española. Por tanto, en el modelo de AECA se busca que de la manera más eficiente posible, trazando la información hacia sus orígenes para facilitar la elaboración y luego también la verificación de la manera más ágil posible, pues las empresas puedan cumplir con este nuevo requisito normativo y de paso pues mejorar también en el proceso como empresa y de cara a la sociedad, ¿vale? Por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a María, que nos va a describir pormenorizadamente lo que es la herramienta, la plataforma en donde podemos aplicar este modelo, recalcar un par de cosas a las que ya se ha referido Fran, es decir, incidir en las ventajas del modelo de AECA y también ponerle como referencia a la hora de cómo se puede verificar una información no financiera. AECA, desde hace ya una década, pues nos venimos aplicando este modelo que ahora estamos presentando en unas etapas y en unas fases distintas, como hemos visto anteriormente, pero lo que sí podemos trasladar es que es un modelo que nos permite informar y reportar a todo nuestro colectivo y a la sociedad en general de una manera integrada la información financiera y no financiera y aportar y a un mismo nivel, porque es una información financiera y no financiera que está validada y está avalada por el Consejo de Administración, en el caso de la selección por la Junta Directiva, y a su vez está, por un lado, auditada en la parte financiera y verificada en la parte no financiera. Entonces tenemos ahí pues una muestra, bueno, el modelo nosotros le llamamos informe integrado, que venimos presentando hace 4 años en este formato, es un poco más depurado, y anteriormente, como digo, hasta hace 10 años atrás, en un modelo en donde conviven la información financiera y no financiera. Pues bueno, lo que recogemos es la parte esencial
de la actividad de la asociación en todas estas dimensiones que hablamos, económica, social, ambiental, de gobierno corporativo, y luego pues con la parte final, con el cuadro de indicadores, de momento hasta fecha del año pasado, porque no había salido la ley, con solamente la parte cuantitativa, y después de presentar toda esa información, y esa información financiera y no financiera, vienen los informes de auditoría por un lado, como digo, y de verificación por otro. En nuestro caso, lo que estamos aplicando es lo que la consulta del ICAC ya apunta también, ¿no? Es decir, que el mismo auditor puede ser el verificador. Es decir, es un modelo que no nos lo hemos inventado nosotros, es un modelo que en las buenas prácticas de lo que es la información integrada se viene aplicando por grandes multinacionales o empresas globales, como es Novo Nordisk, que es una referencia mundial en el tema de la información integrada. Ellos aplican ese modelo desde hace ya mucho tiempo, en donde el Consejo de Administración aprueba y respalda la veracidad de la información, tanto financiera y no financiera, y presenta el mismo auditor, la auditoría de las cuentas anuales de la información financiera y la verificación de la no financiera. Con la nueva ley, lo que estamos viendo es que el legislador abre ese abanico profesional a que esa verificación la pueden hacer, evidentemente, otros expertos, como puede ser el experto contable acreditado ECA, que nosotros y la asociación, como sabéis, hemos impulsado hace ya hace 5 años, y entonces es un profesional que está perfectamente cualificado para manejar una información y analizarla, bueno, pues el rigor de esa información, la trazabilidad, y puede, por supuesto, cumplir con las labores primero de elaborador o de ayudar a elaborar una información y luego de verificador, pero no al mismo tiempo, como decía Manuel. Evidentemente hay una incompatibilidad entre elaborar una información y al mismo tiempo verificarla, no tendría sentido, pero el experto contable puede hacer las dos funciones. Entonces, como digo, pues no nos resulta extraño pues que en este nuevo contexto ya amparado por un marco legal se presenten estos aspectos de la manera que la asociación lleva ya aplicándolos desde hace algún tiempo, como digo. Entonces, el valor diferencial del modelo de AECA, vengo un poco a incidir en lo que decía Fran anteriormente, pues es un modelo que recoge desde luego el marco de referencia, pues de ese marco conceptual de información integrada por un lado, de la Comisión Europea en cuanto a las directivas por otro, y luego la parte nacional con la ley 2811 2018, perdón. Entonces es un modelo en el que vemos, hay una transparencia por ahí, Fran, ¿quién está manejando eso? Bueno, efectivamente se recoge eso, pero si avanzamos un poco, hay una transparencia que es como más visual, en donde se dice el por qué, el qué es necesario tener una información no financiera, el por qué es necesario, pero el cómo, el presentar, elaborar esa información y luego posteriormente verificarla, pues es lo que queda pendiente por hacer. El modelo de AECA propone esa herramienta del cómo. Entonces, por ahí está. Entonces vemos que el valor añadido del modelo de AECA viene por esta última parte, que es lo que está pendiente y lo que se está desarrollando, intentando desarrollar también a través de esta revisión de las directrices de la directiva, ¿verdad? Y luego ya finalmente, y así pues abundo en el mensaje que queremos lanzar, las dos transparencias que vienen a continuación es para incidir en que, bueno, pues el cuadro integrado, el modelo de AECA, cumple con los principios fundamentales y contenidos requeridos por la directiva europea, insistimos, las directrices y la transposición española, es decir, la ley 11/2018, así como con ese marco englobador conceptual que es el del International Integrated Reporting Council. Se presenta como un estado de información unitario al estilo de los estados contables generalmente utilizados, o sea, facilita esa identificación de esa información no financiera en una pieza, porque somos contables, la Asociación Española de Contabilidad, entonces estamos familiarizados con herramientas, con ese estilo de estado contable. Entonces, evidentemente no puede ser un modelo que sea
calco de lo que son unas cuentas anuales, pero a través de esa propuesta, nuestra propuesta de indicadores cualitativos y cuantitativos, y perfectamente identificados y definidos, pues nos acercamos a ese estilo. Es como pieza unitaria, puede ser incluida perfectamente tanto en el informe de gestión o presentarse como estado separado, referenciado en aquel, como antes también se comentaba. Incorpora información cualitativa y cuantitativa a través de los KPIs, con una taxonomía perfectamente definida y referenciada. Fran ha hecho un repaso de los indicadores del modelo de AECA, pero ahí se ve que el modelo, los indicadores claramente tienen primero una identificación de código, luego tienen una definición, y luego tienen perfectamente una aclaración, una descripción de cómo se puede calcular cada uno de los indicadores, porque aquí detrás está la filosofía de la normalización y la comparabilidad. Es decir, podemos informar de una misma cosa, pero si cada uno la presentamos pues con una metodología distinta o con una fórmula distinta, nunca podremos comparar adecuadamente. El modelo de AECA propone y facilita esta cuestión. Lo acabo de decir, permite la homogeneidad y comparabilidad en el tiempo entre entidades, y además dispone de una potente base tecnológica, que es la que nos va a explicar a continuación María, para la elaboración, no solamente la elaboración, sino la publicación, el análisis de la información integrada y no financiera a través de la plataforma. Es de aplicación universal por cualquier tipo de entidad. Aquí estamos hablando que el marco legal obliga a una serie de compañías de determinado tamaño y con unas características determinadas, pero como buena práctica, y la asociación es ejemplo de ello, en la plataforma, ahora nos comentará María, el primer ejemplo que tenemos de estado no financiero son los propios de AECA. Tenemos el estado no financiero del 2017 y del 2018. Entonces es un modelo que se puede aplicar por cualquier tipo de organización. Aquí en la sala también hay representantes de entidades sin fines de lucro, del sector público, y como buena práctica, aunque no estén obligados por la ley, pueden perfectamente aplicar el modelo. Está interconectado con cualquier tipo de estándar, formato de información. Nuestra referencia y nuestro modelo referencial se ha referido a el de Fran y anteriormente también Manuel, es decir, el GRI y todos, por supuesto, las directrices de la Comisión Europea y otros marcos de referencia se cumplen en el modelo de AECA, por lo tanto, si se aplica el modelo, se cumplen esos marcos de referencia. Y luego es extensible también, se ha comentado, con módulos sectoriales que en un futuro puedan ser recomendables entrar en ellos, o por países o compañía individual, actualizables perfectamente, como hemos visto en la evolución del propio modelo a novedades normativas. Es perfectamente verificable. Si tenemos una información normalizada y perfectamente definida, es mucho más fácil verificarla que en una información dispersa en 600 páginas, en donde tienes que irte a la página 25 para ver un indicador, en la página 350 para ver otro, y así sucesivamente. En esa filosofía decimos de estado contable al estilo de información financiera. Es decir, una herramienta útil que ofrece cómo elaborar, publicar el estado de información financiera y una información integrada de valor estratégico. Eso es lo que quería yo puntualizar antes de dar la palabra a María, para que entremos ahora en la parte tecnológica y